¿Cómo están jóvenes? ¿Qué novedades hay? Buenas noches, licenciado. Ya saben, ¿no? Que el inicio del próximo semestre es el 14 de marzo, ¿no? 14 de marzo. El otro miércoles, como hoy, dando examen final, ¿no? Del curso de verano, ¿no? Ok, jóvenes. Seguramente ya hasta el próximo miércoles. Me dice sobre las monedas. No conocen Sí, las casas de Licen, hemos cambio. ido a todas las casas de cambio en Santa Cruz y no hay ni en la ex terminal, Licen. Dólares. ¿Cómo consiguen los estudiantes todos los semestres? No sé, pero consiguen acá, pues en los bancos, consiguen en las casas de cambio. Las casas de cambio tienen. No, no, O Yo sea, también le hice, fui y no les van busqué a y no hay en regalar, las pues, te les clases. van a vender. Si ustedes le dicen que les venda, les van a vender. Sí, pues le hice. No sé, pero yo todos los semestres les Nos doy a los dicen que no estudiantes, vamos a conseguir nada de consiguen. la plaza, nos mandaron a la ex terminal y en la ex terminal nos dijeron que si no pillamos en la plaza, que difícil que encontremos. Licenciado, yo fui a la mutualista y ahí compré de mí, por ejemplo, peso chileno, también había peso argentino, había real, euro, dólar y también, ay, ¿cómo se llama? Pero hay otra moneda más. Pero pregunten por la mutualista, chicos. Ahí ven, hay solución, jóvenes. Así hay Yo Yo vendo solución. pago por la chileno, ¿quién quiere mutualista comprar? Tengo y hartos solo hay las chilenos, monedas de los argentinos y países chilenos. sudamericanos. Sí, Es que es somos más cercanos de poco Sudamérica. conseguir Solo esas después el europeo es más escaso, casi no hay. Hay pues el euro, el banco, en los bancos hay los euros, la gente para viajar a Europa compran euros, por ejemplo. Para viajar a Chile, los intermediarios compran peso chileno. Sería bueno consultar a otros lados si se puede conseguir, porque obviamente si tenemos en cuenta las monedas, el euro, el peso chileno, el peso venezolano, lo vamos a encontrar en todas partes, al menos acá. Pero si hablamos de otras monedas internacionales, yo creo que es un poco difícil. De la misma forma, yo he preguntado en todo lo que es el centro, que mayormente son los que más diferencia de monedas tendrían, no las tienen. Hay monedas Sí, jóvenes, hay. sí, que por ejemplo yo Sí, sí, estoy Lice, tratando de porque por encontrar ejemplo rupias el y Haití estoy igual no de que encuentro. no lo dio. Ajá. Yo no sé qué hacen, pero los estudiantes todos los semestres consiguen. Sí, pero tiene más tiempo, pues, licenciado. No se hacen problemas, no sé qué harán, pero consiguen. Dicen tiene que ser moneda y billete. No, No hay ni solo una moneda, o sea, lo oruro, que dice. Yo consigan, prefiero oruro y ya no sea una billetes de moneda ese tamaño. original o un billete original. Ah, Porque ya ese dicen. ratito, o sea, se les va a calificar su trabajo y se les va a entregar las monedas. No se queda ni un peso conmigo. Todos se los entregan. Ya dicen. Licenciado, disculpa una duda. Había una duda en el grupo de compañeros que creo que estaría bien que la aclarara. Países como por ejemplo Ecuador y Salvador, digamos que han dejado de usar su moneda y han adaptado el dólar. La moneda que presentarían en su informe sería el dólar, ¿cierto? El dólar, claro, obviamente que sí, pues, Y ¿no? lo mismo Pues, aplica, compañeros, para los países europeos. Trabajan con el euro, no busquen la moneda de hace 100 años porque obviamente no la van a encontrar. no, cada país en Europa tiene su propia moneda, pero el patrón moneda es el euro. Claro, Pero El euro licenciado. dicen, utiliza hay, para uno relaciones busca en comerciales, internet por ejemplo, ¿no? y Claro, dice porque, por moneda ejemplo, originaria y moneda actual. Ahí, o sea, Así, sí, sí, ¿usamos la hay. actual o la originaria? Original, pues jóvenes, original. ¿Originaria o La actual? actual, la que está en función, la que está en funcionamiento en su Ah, ya, economía de está cada bien. claro, país. dicen, Porque pero hay disculpe. países que han adoptado el dólar, como dice. Ajá, porque por ejemplo hay países, digamos, que su moneda ya, digamos, la han dejado, ya dejan de tener curso, y pasaron a Legal. optar el dólar y ya solo está en museos, entonces es imposible conseguir la moneda. No, tienen Sí, moneda interna. Por sí, ejemplo, dicen. Europa, Inglaterra, las libras esterlinas sigue funcionando.
Sí, Pero claro, Lisa, pero necesitan su moneda interna para hacer cambio, para dar cambio. claro, pero Necesitan. por ejemplo, en el caso como El Salvador, digamos que el Colón ya lo dejó de ocupar, digamos. Ah, no, en el caso de El Salvador, pues ya sí corre 100% más dólares, pero hay que explicar ahí la moneda que circula en el país, es todas sus actividades comerciales, el dólar americano. Listo, y esta es la prueba, digamos, ¿no? Así. Ok, listo. Listo, Lisa, gracias. Bien, jóvenes, son las 1 minuto más y vamos a dar inicio a nuestras clases. A ver, de los 100 inscritos, 110 inscritos. Licen, entonces una consulta más. Sí, díganos, Una Germán. consulta, Licen. Diga, El Germán. forinto húngaro es una moneda que ya no está en circulación en Hungría, que es moneda croata. ¿Usaría la actual Sí. o la originaria? O sea, usaría la actual, ¿no es? La moneda, actual, el peso croata. la que está circulando en estos momentos en cada país. Muy La amable. actual. Gracias. Sí, la actual. Sí, yo sé que consiguen a los estudiantes porque tienen parientes que viven en Europa, tienen parientes que viven en Italia, tienen parientes en Estados Unidos, en China, en Japón. No sé qué harán, pero consiguen. ¿Quién no va a querer ganarse 10 puntos, jóvenes? Y si en el caso de conseguir la moneda, licenciado, ¿cuál sería el... No, nunca he tenido esos casos, digamos, ¿no? Serían casos extremos, sería el alumno que le tocó estudiar ese país, no hizo nada por investigar, ¿no? No hizo nada. Licenciado, entonces no es necesario moneda y billetes, ¿no? Si no tienen moneda, tienen un billete, ¿no? Si no hay moneda. Porque cuando hablamos de monedas de circulación, por ejemplo, el dinero tiene diferentes cortes. ¿Y cuál es el objetivo de esos diferentes cortes? Facilitar los cambios en las transacciones económicas y financieras. Por eso hay billetes de 200, de 100, de 50, de 20, de 10. Entonces, ¿cuál es la función del dinero? ¿No? Pero como patrón de circulación, como medio de pago, como medio de ahorro, como medio de intercambio. Esa es su función. Entonces, cualquier dinero, por eso el dólar, que es el patrón moneda mundial, el Banco Central de Estados Unidos tiene cualquier cantidad de respaldo en oro. Y esa cantidad de respaldo que tienen oro en Estados Unidos es la cantidad de dinero que saca en circulación a nivel mundial. Es una cantidad enorme. Pero no solamente habíamos visto que cuando las políticas monetarias están orientadas a aumentar la oferta monetaria en los mercados financieros, el objetivo es hacer crecer ese dinero en circulación. ¿A través de qué? Del precio del dinero, a través de los intereses, ¿no? Y Estados Unidos, a través del Banco Mundial, Fondo Monetario, a todo el mundo le presta plata. Todo el mundo le debe a Estados Unidos. Todo el mundo. Imagínense, nosotros tenemos una deuda externa de varios años de Bolivia, que ya está por los 17.000 millones de dólares. ¿Cuánto cree que pagamos en intereses? Solamente Bolivia. Y si hablamos de los 294 países democráticos del mundo, por eso tiene tanta capacidad, ¿no? Económica, y todavía tiene capacidad política de poder presionar y castigar a cualquier presidente o a cualquier país que no comulga igual que los Estados Unidos. O sea, que tienen pensamientos diferentes, los castigan. Así es. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase entonces. Entonces, no podemos nosotros, desde el punto de vista de la macroeconomía, no considerar el valor de la moneda nacional, ¿no? Sabiendo que los billetes fundamentales, el dinero para compra de bienes y servicios en los mercados. Bien, vamos a ver una evaluación macroeconómica del periodo del 2005, incluso hay información antes del 2005, cómo ha ido evolucionando la economía
en estos años y cómo ha ido, cómo algunos indicadores han crecido y han disminuido. Entonces, esto tiene relación, analizar los indicadores económicos, tiene relación con los indicadores o, en este caso, los agregados económicos que hemos visto en la unidad número 1 o número 2, ¿verdad? Y los ciclos económicos. Entonces, ese es el propósito. Bien. Vamos a ver la evolución en esta primera parte de la deuda externa pública a mediano y largo plazo de Bolivia con todos estos países que estamos viendo. Cuando hablamos de la Cámara Andina de Fomento, BID, Banco Mundial y otros, se llama deuda multilateral. Y si hablamos de los países, ¿verdad? O de otros países, estamos hablando de deuda bilateral. Venezuela, Alemania, Brasil, España, Japón, Italia, Corea, otros países. Bien, entonces, el total de la deuda, P significa primer periodo. Primer semestre del 2020 alcanzaba a 1.253.3 millones de dólares, sin considerar la deuda de afuera, o sea, de los periodos anteriores. Solamente estamos hablando del 2009 al 2020. Esa cantidad de dinero es que debemos a los bancos multilaterales y bilaterales, sin contar las deudas internas que tenemos con otras instituciones. Bien, fíjense, si hablamos del Banco Mundial, desde el 2009 al 2020, gracias a Dios no se ha prestado plata al Banco Mundial. Pero no hemos prestado plata por concepto de venta de títulos, fíjense, el 2012, el 2013 y el 2017. No hemos prestado plata de China, fíjense, a partir del 2011 y todos los años, China. Nos ha prestado plata Venezuela, Alemania en algunos años. ¿Sí? Pero ¿dónde está la mayor cantidad de deuda? En la Cámara Andina de Fomento, en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Nosotros somos mayor deudores con el Banco Mundial. Banco Mundial. Bien, otra vez hablamos aquí del Fondo Monetario Internacional. Desde ese periodo no nos hemos prestado plata, pero seguimos debiéndole deudas atrasadas. Bien, hacemos una comparación, fíjense, de enero a junio del 2020 y de enero a junio del 2021. En el mismo periodo, ¿qué ha pasado? En cuenta corriente, de crédito teníamos en ese periodo 4.165 millones de dólares. Débito, que ustedes saben que los débitos es un ingreso, ¿sí o no? 4.202 millones. Hacemos una diferencia, ya tenemos aquí menos 37. Este es déficit entre el crédito y el débito, un déficit en cuenta corriente. En el 2021, de crédito, tenemos 5.933 millones. De débito, 5.434. Aquí tenemos saldos a favor. Aquí hay superávit. Si restamos estos 486 menos 37, va a ser de más o menos 4.500 o 450. Ahora, fíjense, ahora si queremos ver ya en términos de la evolución del PIB comparado con los ciclos económicos, el 2019 y el 2020 en el mismo periodo teníamos crisis económica. Esto saldo negativo es crisis. Entonces, ahora,
El primer semestre del 2001 respecto al 2002 hemos tenido un leve crecimiento y luego hemos entrado otra vez en crisis. Todo lo que es número negativo es crisis. Bien, aquí tenemos ya todas las cuentas de cuentas corrientes. Solamente estamos hablando de cuentas corrientes. Bien, capacidad positiva menos capacidad negativa de financiamiento. Entonces, nuestra capacidad para poder adquirir un crédito es de 1,2 positivo. O sea, tenemos solvencia para adquirir un crédito y pagar a un crédito, pero ¿a qué tasa de interés? A 1,2%. Eso quiere decir esto, ¿sí? Entonces, a partir ya del primer semestre del 2021 hemos ido recuperando la economía y lo cual nos ha permitido, ¿verdad?, calcular un porcentaje, lo cual es el porcentaje de nuestra capacidad de endeudamiento. Bien, las cuentas financieras. En términos de comparación, vamos a ver entre primer semestre del 2020 y primer semestre del 2021. Todo lo que es inversión directa, inversión de cartera en el ámbito financiero, era negativo. ¿Qué quiere decir eso, negativo? Las cuentas, en este caso, fíjense aquí, activo, negativo aquí. Activo, positivo. Y si restamos este activo positivo menos este activo negativo, perdón, activo negativo menos activo positivo, nos va a generar un saldo de positivo. Solamente comparando activo con activo. Ahora, si comparamos activo menos pasivo en ese mismo periodo, dice 369 menos 497, el saldo era menos 128. No tenemos capacidad de endeudamiento financiero ahí, negativo, y vamos a ver negativo. Solamente tenemos capacidad de endeudamiento positivo desde el punto de vista financiero en la inversión, positivo. Porque en esos periodos, ¿qué se hizo? Se invirtió más. ¿Sí? Se invirtió más. Bien, entonces, a ver, vamos a ver depósitos en moneda. Entonces, depósitos en moneda, por ejemplo, tenemos el primer en activo 63 millones, 683 millones. En pasivo, menos 17. Entonces, de saldo nos queda 700 mil, pero este saldo es de todos los 2 periodos. Por lo tanto, entonces, hay un porcentaje de incremento de la oferta monetaria respecto a los depósitos o ahorros de 1,7%. 1,7%. Positivo. O sea, hay plata ahorrada, podemos sacar esa plata ahorrada, pero tenemos una capacidad positiva a favor, digamos, de 1,7. No quiere decir que aquí no nos falta plata, hay plata. Y si analizamos, fíjense, de los seguros y pensiones, aquí se observa, por ejemplo, las personas que se han asegurado o las nuevas personas que han entrado al sistema de pensiones. En el primer periodo del 2020 al periodo del 2021, no ha habido gente que se han ido a registrar en las pensiones. Cero recaudación. Cero recaudación. A ver, el último. Otras cuentas por cobrar o pagar, ¿verdad? Entre el periodo 2020, primer periodo de 2020 y primer periodo de 2021, 0,7. Entonces aquí tenemos cuentas por pagar y cuentas por cobrar en términos de porcentaje de 0,7%. En términos generales, hay una leve recuperación de la economía. Tenemos capacidad de endeudamiento, y tenemos una leve recuperación de la economía. Bien,
balanza comercial. Todo lo que es el color azul son las exportaciones. Color amarillo, naranjado, casi naranjado, son las importaciones. Y la línea celeste son la balanza comercial. Bien, vamos a analizar solo el último periodo. En el primer semestre de 2020, respecto al primer semestre de 2021, en esos primeros 6 meses de ambos años, entonces las exportaciones han sido mayor a las importaciones. Quiere decir que hemos tenido un saldo positivo en la balanza comercial de 286 millones. El 2021 ha crecido en 4.908 millones de exportación, importación menos 3.747, lo cual hay un saldo a favor de 1.163 millones. Entonces, esto explica que tenemos un leve crecimiento de la economía. Aquí está. ¿Sí? En inversiones se ha invertido. Otro positivo, ¿dónde está aquí? Inversiones, aquí. Moneda en ahorro, la gente ha ahorrado menos y ha invertido menos. O sea, perdón, ha ahorrado más y ha invertido menos en tiempos de crisis. Y el último, los saldos cuentas por cobrar. O sea, hay cuentas todavía por cobrar positivo a favor del gobierno. Y ahí se demuestra entonces que ha habido inversión. Si ha habido inversión, por eso los volúmenes de exportación han crecido. ¿Sí? Y por el tema de los precios internacionales, entonces, ha habido menos compra de tecnología. Por lo tanto, nuestras exportaciones han seguido aumentando respecto a las importaciones. Pero vamos a ver qué es lo que se ha exportado en realidad. Bien. Aquí es clara, ¿no? Dice que las exportaciones crecieron en un 54,4% en el primer semestre de 2021 respecto al periodo similar del 2020. ¿Qué es lo que ha estado impulsada por el buen desempeño de qué? De los minerales y productos no tradicionales, como la soya y sus derivados de la soya. Cabe destacar que todos estos sectores se han incrementado en volumen, en cantidad, mayor cantidad, lo cual explica por la reactivación económica observada, gracias, ha sido en este periodo 2021, primer semestre de 2021, gracias a la exportación de minerales. ¿Y qué se exporta en términos de minerales? Oro, plata, estaño, cobre. Se ha estado exportando también gas, petróleo, pero muy poco. El otro producto estrella que se ha exportado es la soya y sus derivados de la soya. Y que nuestro potencial consumidor es Japón. Bien, y aquí vemos, ¿no? Entonces, todo lo que es rosadito son otros bienes de ajuste, productos no tradicionales, hidrocarburos y minerales. Entonces, a partir del primer semestre de 2020 respecto al primer semestre de 2021, ¿qué se ha exportado más mineral? Primer semestre 3.000, el primer semestre de 2020 4.000. Las importaciones 1.000 y las importaciones 1.082. Casi han mantenido constantes las importaciones. Pero había un saldo a favor de 2.510 millones. A partir de ahí, entonces, se observa, estos son los indicadores que nos permiten medir que hay un leve crecimiento de la economía. Hay una recuperación leve de la economía. Por eso se observa en los anteriores cuadros que hay saldos positivos. Bien, valor de las exportaciones por productos. Valor de las exportaciones por productos. Bien. En los minerales, vamos a analizar los minerales. ¿Cuál es el producto que se ha estado vendiendo muy caro? O sea, los precios a favor de Bolivia. Tenemos el oro y el zinc y la plata. Aquí está. De la línea negra hacia arriba es saldo positivo. Se ha estado exportando estaño y otros recursos, pero no se ha llegado a exportar la cantidad mínima que se requiere. No hemos llegado ni siquiera al límite de la exportación mínima.
Bien, en términos de hidrocarburos, gas natural se ha estado exportando y se está exportando. Otros recursos, ni siquiera hemos llegado ahí. Pero si comparamos, fíjense aquí, menos 1.5, este menos 1.5 significa que hemos estado exportando gas en menos 1,5 respecto a los periodos 2019-2018. Entonces, esto debería ser positivo, ¿no? Pero resulta que, comparado a otros años atrás, seguimos exportando gas, pero en menor cantidad. Bien, en el sector no tradicional, ¿cuáles han sido los productos que se han estado exportando? Aquí vemos. Soya y sus derivados de soya, en 83.1 millones. Seguido por la castaña, 27 millones. Quinoa, fíjense a lo que les decía el mercado de la quinoa. Hemos dejado de importar más bien. Lo que se ha importado es una miseria. Un precio negativo. Joyería, ha aumentado un poquito las actividades en la joyería. Girasol y derivados del girasol ha aumentado un poquito. Y el resto de los productos, por ejemplo, cuero, café, azúcar, todo eso un poquito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué hemos generado un mayor ingresos económicos en términos de exportación? Por el precio del oro. Otros países compran el oro para atesorar, para ahorrar. ¿Y cuál es el país que más compra oro? Es Estados Unidos e Inglaterra. Ahora, aquí quienes nos compran gas es solamente Argentina y Brasil. Quienes nos compran soya y sus derivados de soya es Japón. Solo Japón. Bien, y los restos de otros derivados, otros países, ¿no? Bien, a nivel de agregado, la variación positiva de las exportaciones fue producto del incremento en el volumen exportado en todos los sectores, mientras que en términos de precios se observó una mejora pronunciada en minerales. Quiere decir que los precios internacionales del oro han estado muy bien en ese periodo. Entonces se ha aprovechado de exportar más oro, más zinc y más plata, dado que han aumentado los ingresos en términos de recursos económicos para el Tesoro General de la Nación. Ok. Ahora, fíjense, una aclaración para que algunos no malinterpreten eso es información del MAC, aquí que más allá. Esto es reporte del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central de Bolivia. Son las únicas instituciones autorizadas para poder publicar estos resultados. Bien, variación de las exportaciones totales en valor o volumen y valor unitario del primer semestre de 2021. Este es el total de las exportaciones en el primer semestre del 2021. Se ha exportado en términos de volumen, 21,1, si es de hidrocarburos, se llama toneladas, ¿no? Perdón, barriles, ¿no? El valor unitario es de 33,51. Sumamos entonces, entre el valor unitario y el volumen de exportación, en realidad se hace 54,4. El total de todo esto de aquí. Ahora veamos por sector en hidrocarburos. En hidrocarburos el volumen es 17,10, digamos, se llama millones de barriles. Miles y millones de barriles. El valor unitario, los precios internacionales en la época de la pandemia han caído. Del gas y del petróleo. Entonces había una reducción en los precios internacionales de menos 0,7%. Por más que aumentemos los volúmenes de exportación, en plata se va a ver menos. ¿Por qué? Porque se han reducido los precios internacionales.
En cambio, fíjense, en el sector minero, oro, plata y zinc, las exportaciones se han incrementado y el precio de esos minerales a nivel internacional han subido de precio. Entonces, en términos ya por sector, se ha recibido 97,1 millón, 97.100 millones debe ser de dólares en ese primer semestre. Y aquí habíamos visto por la venta de soya y sus derivados de ingresos para el Tesoro General de la Nación 63,7 millones. No solamente sino también para los empresarios, porque esto es sector empresarial. Este sector empresarial, pero se contabiliza en términos contables. Entonces, volvemos a decir que había una leve recuperación de la economía, que esa leve recuperación de la economía en Bolivia se ha visto en la reactivación económica, es decir, de varios sectores, por ejemplo, están creciendo. El sector, por ejemplo, de la construcción ha empezado a reactivarse. El sistema de las construcciones, por ejemplo, de carretera ha empezado a reactivarse. El apoyo al sector de la producción agrícola, pequeña y mediana empresa ha empezado a reactivarse. ¿Por qué? Pues tienen plata, han empezado a invertir. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas 2022-2023? Una mejora de la economía, en un 10, en un 20% más. Porque para hablar de una economía en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, tenemos que hablar de todos los indicadores muy buenos. Pero son algunos indicadores, ¿no? El poder compra las exportaciones. Ahora, ¿por qué esta información del Banco Central nos habla de esos tres sectores: sector minero, sector gasífero y el sector de la exportación de soya? Porque son los únicos tres productos a nivel internacional en términos de exportación que nos ha permitido mejorar la economía. Hay otros indicadores que han crecido, pero que no tienen significancia mucho en la economía hasta que llegue al punto de equilibrio y supere el punto de equilibrio. Bien, entonces, el poder de compra de las exportaciones quiere decir que nuestros productos que se han exportado, ¿verdad?, son productos necesarios para los otros países. Necesarios. Importante. Indispensable. Por eso la poca cantidad de sector minero que se ha exportado de oro, plata y zinc y soya son productos de una necesidad fundamental para otros países. No importa el precio, aunque sea el precio más caro, pero te vamos a comprar nosotros. Y los países más ricos, ¿qué es lo que compran? Es oro. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener más oro para respaldar la cantidad de dólares que circulan. Bien, en cambio, el primer periodo del 2020, aquí el efecto negativo es -3, tenemos el pico, fíjense ahí, de menos 23,100 millones. Esta es la disminución de la venta de petróleo y gas a la Argentina y al Brasil. Esta es la disminución. Y los precios internacionales del gas han bajado. Y eso significa una reducción por eso. Ya, pero para el primer semestre del 2001, en ese mismo periodo, ha crecido. Ha aumentado los volúmenes de exportación de gas, de oro y de soya. Importaciones. Según, ¿verdad?, estas agencias que nos reportan. CAUDE significa clasificación de uso o destino económico. CAUDE, clasificación de uso o destino económico. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa se ha comprado y a dónde ha estado destinado?
El primer semestre hemos comprado, por ejemplo, bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital. ¿Qué son los bienes de consumo? Por ejemplo, celular. Bienes intermedios, todo lo, por ejemplo, lo que se necesita para producir pan, por ejemplo, un bien intermedio. ¿Cuál es? La sal, por ejemplo, todos los ingredientes, esos son bienes intermedios. Para el sector de la medicina, por ejemplo, un bien intermedio han sido los respiradores que se han comprado en ese periodo. Y los bienes de capital son las maquinarias, ¿no? Es decir, se ha comprado toda la familia en el país que han comprado bienes de consumo, ropa, zapatos, computadoras, todo eso. El sector empresarial siempre compra bienes intermedios para su proceso de fabricación, por ejemplo, de producción, materia prima. ¿Y los empresarios quiénes son los que compran maquinaria de punta? Son los empresarios. Son los empresarios. Entonces, esos son los bienes que se ha comprado, ¿verdad? Y a qué sector está orientado esos tipos de bienes. Y esos son los sectores que han permitido, digamos, generar la importación. Importación significa comprar de afuera para ese periodo. Ahora, si queremos comparar con los periodos anteriores, no hay comparación. Por ejemplo, en bienes de consumos se ha mantenido levemente, constante, fijo podemos decir. Pero en bienes intermedios, fíjense, el gráfico es más grande. Pero hasta el primer semestre del 2019, el 2019 cayó ya, ¿no? El segundo semestre. Bien, y el gráfico, el color negro son los bienes de capital. Obviamente que el sector empresarial siempre va a comprar bienes de capital, ¿no? Siempre. El sector empresarial siempre va a comprar también bienes intermedios. Y los bienes de consumo en la actividad comercial, por ejemplo. ¿En qué meses son los que compran bienes de consumo cualquier cantidad? Navidad, por ejemplo. Ropa, zapatos, qué sé yo, juguetes, todas esas cosas. Que lo traen de China, por eso importamos eso, ¿no? Bien, valor de las importaciones según la clasificación de usos o destinos económicos. Vamos a ver ahora a dónde se han ido los productos que se han comprado de afuera ya bien clasificaditos, bien detalladitos. Bienes de consumo son bienes no duraderos y bienes duraderos. Leche Pil, por ejemplo, son bienes no duraderos. Otro bienes duradero, por ejemplo, es que bienes de consumo y que se pueden ahorrar, son bienes, por ejemplo, dulce de durazno, ¿verdad? Todo lo que es enlatado, viene duradero, por eso viene de consumo, digamos. Bien, se ha comprado maquinaria para la industria, se ha comprado combustible, por ejemplo, el gobierno sí o sí tiene que comprar gasolina y diésel para subvencionar al sector transporte. Se ha comprado productos agroquímicos para la agricultura. Se ha comprado material de construcción, por ejemplo, ahorita hay un material de construcción que está llegando de afuera que son esas tejas de plástico. Cualquier cantidad. Otro, los vidrios, por ejemplo. Otro, las barras de aluminio, por ejemplo. Partes y equipos de transporte, repuestos, por ejemplo. Ahora, para el sector industrial, para la industria, maquinaria, equipo de transporte, ¿verdad? Y maquinaria para la agricultura. Así detalladito se registra todos los productos que se compra y a qué sector se destina. ¿Cuáles son los sectores que demandan esos tipos de productos? Así bien clasificado. Entonces, ya en la contabilidad nacional clasificamos en bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Listo.
Entonces, variación de las importaciones totales en valor ajustado y valor unitario. Primer semestre de 2021. Sí, esto es el total, ya el total de todos los consumos. En realidad aquí ya estamos viendo que en términos de volumen y valor unitario se ha consumido 12.6 millones. Es el gasto por comprar esos tipos de bienes. Bienes intermedios, el gasto es el volumen más o menos es de 51,4 menos 0,1, se ha reducido, es de 51.3 millones. En los bienes intermedios sin combustibles, 26 millones. Porque se hace un balanceo entre la venta de gas y la compra de combustible. Se hace una diferencia, digamos, ¿no? Por eso aquí, sin combustible. Aquí estamos comprando bienes intermedios, comprando combustible, pero con la venta de gas se repone eso, ¿no? No me acuerdo qué se llama en contabilidad eso. Y en bienes de capital, maquinaria. Aquí menos 16,5 es el valor, o sea, el valor de la maquinaria que se ha comprado más barato. Menos 16,5. El valor, los volúmenes de maquinaria que se compraba antes con respecto al 2021, primer periodo, así es menos 2,2%. Menos maquinaria se ha comprado. Entonces, el total de la inversión en términos ya de consumo por concepto de importación es de 29,5 millones. 29,5 millones. Y se ha dejado de comprar en un 13, pero redondeándolo, 14 millones. Por un valor de 14 millones se ha dejado de comprar, de importar. Lo cual estos 14 millones significa para el Tesoro General de la Nación un ingreso, no un gasto, un ingreso. Bien, comercio de bienes según países, destino y origen. ¿Con qué países nosotros en ese periodo, primer semestre 2020-2021, hemos exportado? A Brasil hemos exportado, ¿verdad?, por un valor de 561 el primer semestre, y el segundo semestre ha aumentado 609. Esa variación es de 48. Saldo positivo en la balanza comercial. Con la India, fíjense, tenemos relaciones comerciales con la India. La India nos ha comprado más, ¿sí? Y tenemos un saldo positivo de 336 millones. Argentina. Argentina nos ha dejado comprar los volúmenes de gas y petróleo. Nos ha dejado, o sea, ha dejado de comprar. Fíjense, el primer año hemos exportado 556 millones de barriles. En ese mismo periodo, para el 2021, son 538. ¿Cuál es la diferencia? Menos 18. Bien, peor con la caída internacional de los precios. Japón, primer mercado de la soya. Tenemos un saldo positivo de 191. Saldo a favor en la balanza comercial. Colombia, fíjense, tenemos relaciones comerciales con Colombia, que Colombia nos ha comprado cualquier cantidad de productos también, en 194 positivo. China, de todo este grupo, la India y China es nuestro principal comprador de nuestros productos. ¿Y qué nos ha comprado la India y China? Oro prácticamente, ¿no? Japón, soya. Veamos el otro grupo. Ya siguiendo así con los otros países, por ejemplo, va disminuyendo, ¿no? Saldo positivo. Para ver con Perú, tenemos saldo positivo, con Estados Unidos saldo positivo, con los Emiratos Árabes, fíjense, saldo positivo, con Corea del Sur saldo positivo, con Australia saldo positivo.
Entonces, no me van a decir ustedes en el trabajo de investigación, ah, hemos hecho investigación con los países árabes y no hay la plata. Mentira, aquí estamos demostrando, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué productos o con qué países o a qué países le hemos comprado más? China. En estos últimos semestres ha aumentado nuestra importación de China, con un saldo positivo para China de 123 millones. Para China, porque estamos importando. Brasil también, ¿verdad? Con un saldo positivo para Brasil de 191 millones. Argentina, saldo positivo de 100. ¿Qué le compramos a la Argentina, por ejemplo? Le compramos tractores agrícolas, pero en estos últimos periodos no hemos comprado eso. Le compramos todo lo que viene de la canasta familiar prácticamente. ¿Qué le compramos al Perú? Zapatos, ropa. Con Estados Unidos hemos dejado de comprar. ¿Qué le comprábamos a Estados Unidos? Maquinaria de punta, celulares, computadores. ¿Qué le compramos a Japón? Movilidades, qué sé yo. Televisor, heladeras, todo eso. Entonces, con los dos únicos países, Estados Unidos y Japón, hemos dejado de comprarle en ese mismo periodo. Además, con todos los otros países, las importaciones han aumentado. Quiere decir que le hemos comprado más a China, a Brasil, a la Argentina, a Perú, a Estados Unidos, a Chile, a México, a la India, a Colombia, a Bélgica y al resto de los países, por un valor de 3.745 millones. Eso hemos comprado. Que los saldos en términos de variación de importación de los 852 a favor de esos países. Y a favor nuestros respecto cuando compramos, entra plata. Cuando vendemos, perdón, entra plata. Entonces, la diferencia de esos dos periodos de 1.729 millones es el valor de la variación de las exportaciones respecto a 852 millones de las variaciones con respecto a las importaciones. Tenemos saldo positivo, tenemos superávit económico, tenemos saldo en la balanza comercial positivo. Positivo. Balanza de servicios en el primer semestre de cada gestión en millones de dólares. Servicio financiero. Crédito. Fíjense cómo los créditos han ido creciendo desde el 2016 hasta el 2019, primer periodo. 2020, primer periodo. El 2021 se ha reducido. Estamos hablando de la cuadritos azules. Crédito. El débito ha crecido, fíjense. Entre el primer semestre del 2020 y el 2021 se ha reducido, ha sido una leve reducción de los débitos. Por lo tanto, entonces, el servicio financiero está muy bien, porque está por encima del punto de equilibrio. ¿Sí? Está por encima del punto de equilibrio. Por lo tanto, entonces, existe un buen colchón financiero. Al existir un buen colchón financiero, quiere decir que ya se pueden tomar medidas desde el punto de vista de la política económica, utilizando los instrumentos de la política monetaria expansiva. Y gracias a esas políticas monetarias expansivas, fíjense, en este caso los débitos han aumentado. ¿Sí? Para los bancos. Flujo de remesas familiares. Antes, todos nuestros parientes que están en otros países mandaban cualquier cantidad de plata hasta el 2018. Eso, fíjense, se contabiliza también. A partir del 2018 ha ido disminuyendo.
hasta que estalló la crisis del COVID. Pero ya el 2021 se recuperó. Había una disminución en las remesas de menos 83 millones. Había una disminución de las remesas en menos 124 millones. Entonces, aquí la diferencia es 688 menos 564. Esa es la diferencia, ¿no? La remesa. Remesas recibidas y remesas enviadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Perdón la explicación. Hemos dejado de enviar plata, por ejemplo, a nuestros parientes de otros países. Remesas enviadas. ¿Quiénes son los que envían plata a otros, por ejemplo, los embajadores, por ejemplo? ¿Sí? Mandan plata a su familia. Remesas recibidas. Ahí está. Se ha recibido 457 millones, pero había una disminución de 370. Esas son las remesas netas. Una cosa es remesa real y otra cosa es remesa neta. O nominal y neta, ¿no? La nominal es 457 millones. Pero lo que se ha recibido de los bancos es 374 millones. Y la diferencia es pago de intereses, de impuestos, qué sé yo. Entonces, fíjense cómo las remesas de nuestra familia han aumentado el 2021. Tenemos que esperar este 2026, digo 2023 o 2022, perdón, junio del 2022 para comparar esta barra con lo que ha pasado en el primer semestre del 2022. Bien, variación interanual de los flujos de remesas familiares recibidas. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, el 2020, en el segundo periodo, no ha habido remesas de los familiares, no nos han mandado ni un peso de otros países. ¿Sí? Negativo. Pero ya es el 2021, el segundo periodo, o sea, el segundo trimestre, aquí segundo trimestre, ya hemos recibido 103,9 millones de remesas. Quiere decir que los familiares que están en otros países envían plata cualquier cantidad, porque de estos 103 millones, 104 millones de dólares, eso es harta plata. Eso es harta plata. Y los familiares cuando reciben esta plata, ¿qué invierten? Han mejorado sus casas, condiciones de vida, qué sé yo. O sea que contribuye significativamente la remesa a la economía nacional, por eso se contabiliza en la contabilidad nacional estos indicadores. Bien, remesa de trabajadores recibida según el país y origen. ¿Quiénes son los que han estado mandando, o de qué país han estado mandando sus remesas? España, Chile, negro Chile, Estados Unidos, seguido por Argentina. Argentina muy poco nos mandan plata a los coterranos. Brasil muy poco. Otros países, Suecia, Suiza, otros países. Los países o sea, quiere decir que los bolivianos que viven en España, en Chile y en Estados Unidos son los que mandan su remesa. Los otros países mandan igual, pero es muy poco. Debe haber pocos bolivianos en esos países, digamos. Por ejemplo, en Europa, jóvenes, han sacado una ley que les han prohibido enviar más de $500 de remesa. Si superan los $500, pagan un altísimo, pagan, ¿qué llama esto? Intereses y un aporte, no sé qué, al Estado. Impuestos. Intereses, impuestos, carísimo. Antes mandaba, por ejemplo, yo tengo una hermana que vive en Suiza, mandaba 1.000 euros, le mandaba para mi madre. Ahora máximo le manda 50 euros cada 2 meses, cada 3 meses, por esa ley.
Entonces, ¿qué han adoptado medidas restrictivas para los migrantes bolivianos en los países europeos? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿O qué hubiera pasado si no hubieran controlado eso? Hay fuga de dinero. El dinero se está yendo. Y si el dinero se está yendo, va a haber escasez de oferta monetaria en esos países. Por eso tomaron esas restricciones. Entonces, fíjense, las remesas que nos llegan lo tienen bien clasificadito, de dónde viene y hacia dónde se va, a qué sector de consumo, compra materiales, qué sé yo. Bien detalladito. ¿Quiénes hacen este trabajito? Hacen los contadores públicos, los que trabajan en el Banco Central, en el Instituto Nacional de Estadística. Yo me imagino cuánto será la cantidad de funcionarios que trabajan en el Banco Central de Bolivia. Miles y miles. Miles y miles. Por eso yo estoy de acuerdo que la sede de gobierno sea en Santa Cruz. ¿Cuánto de empleo directo para los jóvenes y señoritas licenciados en Contaduría Pública van a tener trabajo? Miles y miles. Por eso al gobierno jamás van a permitir que se vayan a otros departamentos los paseños, porque la mayoría de la población paseña vive de las arcas del Estado en realidad. ¿Cuánto creen que de empleo genera el gobierno en La Paz? Dijeron que era 700.000 empleos directos. Estamos hablando ahí de los técnicos de diferentes profesiones, de las secretarias, de los choferes, de los mensajeros. Y aparte de eso, cada diputado, cada senador se lleva sus 5 o 6 personas a trabajar al Parlamento. Y si hablamos de los diferentes ministerios, y si hablamos de la embajada, es importante que la sede del gobierno, ¿verdad?, funcione en Santa Cruz. Por 2 razones. Primero, porque en Santa Cruz es el primer departamento donde la economía, donde las condiciones económicas y comerciales es una de las mejores. Uno, por el clima, otro por la extensión territorial, y otro porque la cultura cruceña no es una cultura bloqueadora, peleadora. Incluso muchas embajadas funcionan aquí en Santa Cruz. La embajada de Inglaterra, la embajada de España, por ejemplo, la cooperación belga-japonesa, aquí en Santa Cruz funciona. Sería ideal, ¿no, jóvenes? Bien, remesa de trabajadores recibidas según plaza de pago. ¿Quiénes son o a dónde llegan las remesas en millones de dólares, fíjense? Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz y otros. O sea que hay mucha gente cruceña que vive en otros países. En este caso en la Argentina, y, a ver, vamos a ver un poquito atrás. ¿Dónde? Viven España, ¿no? España, Chile y Estados Unidos. Entonces, la mayoría casi de nuestros coterráneos viven en España, son cruceños. Viven en Estados Unidos, la mayoría de los que ¿Y la de La Paz? ¿Dónde viven los de La Paz? En Chile. Hay mucha gente paseña en Chile. Hay mucha gente cochambina en Estados Unidos. Hay mucha gente cruceña en España, en Europa. Ahí está. Fíjense cómo se sabe. ¿Cómo se sabe? Otros países, ¿no? Otros países. Que mandan remesa igual, pero es muy poquito, digamos, ¿no? Bien. Cuenta financiera por categoría funcional. ¿Qué significa? Estas son las categorías de las cuentas financieras. Derivado financiero, inversión directa, otra inversión, inversión de cartera, activos de reserva.
Entonces, ¿en qué sector la gente hace más transacciones financieras? Compra bonos, hace cambio de dólares, de yen, qué sé yo. Bien, vamos a ver solamente el primer semestre de las dos gestiones, 2020 y 2021. Inversión directa, ¿verdad? Las cuentas financieras están destinadas en la inversión directa. ¿Qué significa? Sacan crédito y directamente invierten en qué? Comprarse un automóvil, un terreno, una casa. Directo. Inversión de cartera. Hay otras, inversión de cartera, ¿qué significa? Que entre bancos se compran sus créditos. Un banco respecto a otro banco. Los derivados financieros muy poco, por 33 millones, digamos. ¿Qué son los derivados financieros? Por ejemplo, las tarjetas de crédito, los bonos, las acciones. Muy poca actividad había en ese periodo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que los bancos y cooperativas, en vez de aumentar sus reservas, han disminuido los bancos. En vez de aumentar sus reservas, han disminuido los bancos. En inversión de cartera, en inversión directa, han disminuido. Estoy en clase, después te llamo, ¿ya? Chao. ¿Se dan cuenta, jóvenes, entonces? Fíjense cómo se controlan las cuentas de la categoría funcional del banco, en millones de dólares. ¿Por qué les digo? ¿Por qué los bancos no ahorran? No había un movimiento financiero en ese periodo. No había crédito, no había ni ahorrista. Dos, en ese periodo la gente no ha sacado crédito para inversiones. O sea, los bancos no han hecho, por ejemplo, aquí, no, y otras inversiones. No solamente la gente saca crédito para comprarse casa, para comprarse auto, sino también sacan crédito para producir, para ampliar su negocio en el área comercial, en el área financiera. Pero ya en primer semestre del 2021 han habido ya inversiones, en inversiones de cartera, por ejemplo. Los bancos han comprado los créditos. Las deudas lo han comprado. Han empezado a emitir, a vender, por ejemplo, ahorita están vendiendo bonos a 7.5%. Estados Unidos quiere comprar por un valor de 300 millones, por ejemplo. Pero los bancos van a aumentar esto, ¿no? Fíjense, por eso es importante la contabilidad nacional, porque sabemos el movimiento financiero, qué está pasando. Entonces aquí quiere decir que esta plata que están utilizando los bancos es de sus reservas, de sus ahorros, de su encaje legal, que le llamamos. Y esto reporta el sistema financiero mundial que es controlado por, en este caso se llama Basilea I y Basilea II. Aquí está, ¿no? Banco Central de Bolivia y todas esas cosas. Bien, inversión directa. Las inversiones directas en este último semestre 2020-2021 está orientado en activos, o sea, lo poquito de plata que la gente han tenido, que han solicitado de los bancos, se han ido en compra de activos. ¿Qué es activo? Un terreno, una casa. Y si aquí debe estar, por ejemplo, contabilizados activos los autos, los valles cruceños, por ejemplo. Todas las provincias de La Paz, Oruro, Cochabamba, los valles cruceños se han comprado movilidades sin papeles. Y aquí está, aquí se justifica. En el mismo periodo de 2021 ya han controlado la frontera, por eso las ventas aquí menos. La inversión en activos es menos. E incluso, aquí podemos hablar también de maquinaria que han entrado por contrabando. Claro que se ha registrado eso.
pasivos han disminuido. Todos los pasivos han disminuido en el 2020, primer periodo. Pero resulta que estos pasivos que han disminuido se han incrementado entonces el 2021. En términos del PIB, porcentaje del PIB ha disminuido, menos 0,7. Ha disminuido menos 0,7 en términos de inversión para aumento de la producción desde el punto de vista de la inversión directa. O sea que no ha habido inversión en ese periodo. No hay inversión. Negativa la inversión. O sea que los recursos que se han generado de inversión directa no es significativo, no es un porcentaje, no es una cantidad de dinero que genere impacto en la economía, en todo el sector, en todos los sectores. Si bien ha habido inversión, pero esa inversión es muy pequeña con respecto al volumen de la economía. Por eso menos 0,7, casi nada. Estos 414 millones de inversión, estos 37 millones en 2021, no había. O sea que el 2020 al 2021 había una reducción en la inversión. ¿Sí? En términos de compra de activos. Bien, inversión directa del exterior. O sea, los empresarios, ¿a qué sector invierten? Los inversores de afuera. Reinversión de utilidades, por ejemplo, es el color azul. El primer semestre del 2020 quiere decir que los empresarios sus utilidades han reinvertido en 86 millones. En el segundo semestre ha habido venta de acciones en la bolsa de valores, seguramente el Banco Central ha vendido. Ha vendido. Pero también había instrumentos de deudas. Quiere decir que los inversionistas extranjeros también pueden comprar deudas de otros deudores, pero que no se van, siguen aquí. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, por ejemplo, ahorita, si yo tengo un crédito y ese crédito me ha prestado plata al 5,6%, yo lo puedo vender a otro banco que me puede pagar, pues me puede hacer pagar el mismo crédito ya en 5,3, digamos, 0,20 centavitos, 0,30 centavitos. Entonces, hay bancos que compran la deuda, hay inversionistas extranjeros que compran las deudas también. Amortización de créditos relacionados. Fíjense, en los dos periodos no hay amortización. La gente ha dejado de pagar sus créditos. ¿Y por qué ha dejado de pagar sus créditos? Ha salido un decreto que todos los deudores en Bolivia, como la economía está paralizada, no se pagan amortización ni letra durante 6 meses. Toda la gestión 2019, toda la gestión prácticamente, la mitad de la gestión 2020 no se ha pagado, y del 2021. 2021 algunos han obligado que paguemos, unos bancos, pero no pagan. Ahora, retiro, fíjense, el color negro en el primer semestre del 2020. Había un retiro de 2.226 millones. Retiro de capital significa que la gente que tenía plata ahorrada en los bancos lo ha retirado por la crisis. Había. Bien, sigamos. Flujo de inversión directa bruta por actividad económica. ¿Dónde está direccionada la inversión entonces directa? Es decir, la plata que ha entrado por concepto de venta de oro, zinc, por la venta de soya y por la venta de gas,
está orientada al sector hidrocarburos. Ahí está. Sector hidrocarburos, 2021. Todo lo que es azul se ha invertido en el 2021. Solo no se ha invertido en intermediación financiera, en producción de energía eléctrica, gas y agua no se ha invertido, los transportes, almacenamiento y comunicación no se ha invertido. No ha habido inversión, es negativa la inversión. Y en el sector minero, es decir, en perforación de pozos, por ejemplo, petroleros, no se ha invertido. Se ha invertido en hidrocarburos, por ejemplo, pero ha sido ya el 2021. El 2021 también en explotación aquí en el sector minero, este azul del 2021 debe ser la reactivación del Salar de Uyuni, ¿no? La planta productora de baterías de litio en Salar de Uyuni, es esto, se ha reactivado. La industria manufacturera se ha reactivado, las pequeñas y medianas industrias. Comercio al por mayor y menor se ha reactivado, ha habido inversión en ese sector. Intermediación financiera, el 2021, primer semestre, se ha reactivado. Servicios inmobiliarios, empresas y alquiler se ha reactivado, ha empezado la gente a alquilar sus cuartos, apartamentos, qué sé yo. Y aquí está el área de la construcción, que está levemente, bueno que este 2022 debe ser más recursos han debido destinar en términos de construcción. Y fíjense, jóvenes, ¿por qué es importante pagar alquiler? Fíjense, los servicios inmobiliarios que alquilan apartamentos, alquilan sus casas, alquilan sus tiendas, sus apartamentos, y que facturan es esto. Imagínense si todas las personas hubiera una transparencia de todos los alquileres, de las casas, los apartamentos, se pagara impuestos, esto subiera más, ¿no? Esto de las personas que algunas pagan sus impuestos. Bien, entonces se ven los indicadores levemente por sector, bien clasificadito, que está recuperando la economía, se está reactivando. Bien, posición de la deuda externa respecto al sector público y privado. Fíjense, aquí todas las actividades financieras, ¿verdad? Tanto del sector público como del sector privado se registra. La contabilidad nacional registra. El servicio, la cuenta de deuda externa también registra. El sector privado también se presta plata. El sector público también se presta plata. Aquí estamos hablando no solamente de instituciones, está todo a la bolsa, empresarios privados, instituciones públicas, todo a la bolsa. Bien, deuda externa del sector público. Ha aumentado la deuda externa en el periodo 2020-2021, de 31,7 a 31. Deuda externa del sector privado ha crecido, bueno, el primer periodo del 2021 ha disminuido, si lo redondeamos se mantiene constante. Con respecto a los demás años, fíjense, desde el 2005, la deuda externa ha disminuido hasta el 2007, 2008. Después ahí se ha mantenido casi constante hasta el 2017. 2017 ha seguido creciendo. Ni qué decir el 2020 y 2021 la deuda externa. ¿Y de dónde no hemos prestado plata? Hemos visto, ¿no? Del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. De ahí no hemos prestado plata. Entonces, ha aumentado la deuda. Y si no hemos prestado plata, aparte de la venta de oro, plata, zinc, soya, la venta de gas, esta platita que no hemos prestado de afuera, también ha ido a inyectar al mercado financiero. Entonces, por eso aquí en este gráfico se ven en algunos sectores privados, ¿verdad? Que ha crecido, porque hay plata también que se ha invertido. De afuera. Bien, indicadores de solvencia y liquidez de la deuda. Liquidez de la deuda significa,
¿verdad? Pagar la deuda. Pero no significa, en términos, bueno, hay dos términos. Liquidez de la deuda significa pagar la deuda total. ¿Sí? Liquidez también significa, en términos de dinero, que haya dinero en circulación. Los bancos tienen que tener liquidez. El Tesoro General de la Nación tiene que tener liquidez. O sea, tiene que tener dinero disponible. Y aquí pienso que está hablando de eso, ¿no? De la liquidez de dinero disponible por concepto de deuda externa para el sector público. Bien, entonces habíamos visto que, fíjense, dentro del periodo 2000 al 2021, bueno, la deuda más alta ha sido el periodo 2000-2005, 5 años, deuda, endeudamiento, totalmente, con respecto al PIB. O sea, pues se prestaban plata para aumentar la producción, digamos. Ha ido creciendo, 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 y ha seguido creciendo, fíjense, ha disminuido en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 2016 hasta ahorita la deuda ha crecido. Ha crecido. Hay con mayor proporción servicio de la deuda por concepto de exportación de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir eso? Servicio de la deuda de exportaciones de bienes y servicios. O sea que las exportaciones de maquinaria y de bienes intermedios en el 2020, primer semestre, aumentó. El 2021, disminuyó. O sea, quiere decir que la plata con la que compraban maquinaria y bienes intermedios era plata prestada. Por el servicio y la deuda. Era plata prestada. ¿Y de dónde se han prestado? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a ver la deuda más atrás, ¿no? Aquí está. De inicio está. Ahí está. ¿No? Servicio de la deuda. Fíjense, el 2020, ¿de dónde no hemos prestado plata? No hemos prestado plata ¿de quién? De la Cámara Andina, Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y de acá. Por un valor de, suma esto, ¿no? 1.167 millones. Ahí le vamos a sumar que no hemos prestado plata, ¿de quién? De Venezuela. No hemos prestado plata de Alemania el 2019 y el 2020 de Alemania. No hemos prestado plata de China el 2019, 199 millones y 48.6 millones. No hemos prestado plata de Japón, 1.8 millones. Y de otros bancos, 17,8 millones. Banco privado, 14,9 millones. 14,9 millones. Total de préstamos el primer semestre del 2020, 1.253 millones. Esa plata, ¿para qué lo hemos utilizado? Aquí está, ¿no? Aquí está. Para invertir en el sector hidrocarburo, perforación de pozos para expandir la gas, petróleo, ¿qué debe ser? El sector minero para exportar más oro, claro, si el precio internacional, oro, plata y zinc, han tenido que invertir más. Industria manufacturera, producción, por ejemplo, de zapatos, ropas, qué sé yo. Comercio por mayor y menor, todo lo que es la línea blanca. Todo lo que es línea blanca. Por ejemplo, heladera, televisor, licuadora, todas esas cositas, esas macanitas. Intermediación financiera, esto debe ser platita de recursos privados, ¿no? Entonces, esto ya es por concepto, digamos, de ingreso del alquiler. Entonces, aquí está la mayor inversión, sector petrolero, sector minero, en la industria manufacturera. Ahí están los créditos. Bien, posición de inversión a nivel internacional.
Entonces, en activo, ya a nivel internacional, para comparar a nivel internacional, se ha invertido, ¿verdad? En activo 16.900.000, 16.928 millones de dólares. En pasivo, tenemos, fíjense, el pasivo mayor que al activo. 24.562 millones. En términos de inversión internacional, Bolivia tiene un déficit. Otras inversiones, adicional de esto, tiene 11.579. Ahora, ¿en qué tienen esas inversiones? En monedas de depósito, en préstamos, en gobiernos en central, seguros, créditos, otras personas. Entonces, aquí dice, activo financiero menos el pasivo. Tenemos un déficit de 7.634 en términos de inversión internacional. Desde el punto de vista de la posición a nivel, tenemos déficit. Respecto al PIB, tenemos un déficit de menos 18,9%. Respecto a nuestro PIB que nosotros producimos, no hay inversión a nivel internacional respecto a nuestro PIB. Hay un déficit de producción respecto al PIB de menos 18,9. Y esto se viene manteniendo desde el 2019. O sea, no tenemos comparación con otras inversiones afuera. No tenemos inversiones afuera. Deberíamos invertir, por ejemplo, en construir, ampliar el puerto del Hilo en Perú y alquilar, digamos, y recibir plata. Tener empresas petroleras, por ejemplo, en Chile, en Argentina, y tener plata. Invertir, por ejemplo, esa era la idea, invertir en construcción de redes para vender gas a Paraguay, a la Argentina, a Chile, a Perú, a Ecuador. Esas son inversiones internacionales. Debería haber, no hay. No tenemos inversión internacional. Listo, jóvenes. Ahí acabamos, entonces. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Mañana es el examen, dicen igual a las 8, ¿no? Ya se fue el licenciado. Ya salió el listen. Es mañana el examen, chicos. Tema 4, 5 y 6, ¿no? 7. 7. 7. Tomen sus 7. precauciones para mañana. Alisten su computadora, su teléfono, vacíen la memoria, ya saben. Preguntas, jóvenes. Mañana es el examen, dicen. Correcto, usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Bien, importante. Es importante, jóvenes, fíjense. Es importante. Le dices, nos conectamos al Meet, ¿no? Sí, sí, sí. Nos Mañana, conectamos al Meet y nos conectamos todo al tiene que formulario. conectarse al Google Meet para que yo pueda observar quiénes son los que están dando examen, quiénes no. No vaya a ocurrir lo que ha pasado hasta Muy bien, mañana. pero el anterior examen Dígame. no dieron no hicieron resaltar esa parte, ¿no? Que teníamos que conectarnos al Meet. A ver, le voy a explicar. El anterior ahora. examen. Ustedes ya no son niños, han dado varios exámenes de varios semestres durante 3 años, ¿no? 2019, 2020, 2021, vía virtual. Entonces está de más que yo les explique. Cuando damos examen virtual y yo les envío el link para que entren al aula virtual, es como si yo estuviera tomando asistencia. Es como si ustedes estuvieran en el curso. Ahora, el link del examen, como está en Classroom,
pueden resolverlo ustedes en su casa el examen sin ningún problema. Pero si no entran hacia el aula virtual como estamos ahorita, quiere decir que ese día ustedes no vinieron a dar el examen. Por más que lo hagan el examen y lo envíen. Por más que lo hagan el examen. ¿Qué ha pasado hasta mañana? He tomado examen yo, que son 25 estudiantes. De los 25 han entrado 14. Y a los 14 yo he controlado asistencia. Pero a todos les llega el link y todos tienen el link de las clases. Han hecho un lío grande que yo no lo he admitido. Mentira, pues si el estudiante solicita, ¿no ves? Para entrar al aula virtual. Es como si no hubieran venido nomás a dar examen y listo. Incluso ni siquiera lo han mandado su examen. No han entrado al aula virtual y ni han resuelto el examen y no lo han enviado. ¿Qué voy a hacer yo, profe? No quiero que ocurra. El primer examen con ustedes ha sido sin problema. No ha habido problema. Ahora, de que hubieran habido estudiantes que lo hubieran resuelto el examen y no hubieran entrado al aula virtual, es como si no hubieran venido al examen. 2. Si lo han mandado tarde el examen, después del tiempo, y es problema de cada estudiante, porque dice clarito, por eso hay recomendación, dice, se recomienda a jóvenes estudiantes, antes de enviar la respuesta del examen, revisar todas las preguntas resueltas y reenviar la respuesta. Y esperar que el mismo sistema le dice tarea enviada o examen enviada, no sé qué, le da el mensaje. Y a mí me llega. Y al momento que me llega, yo les confirmo, sí me llegó. Sí me llegó. Vidaurre Raquel me está preguntando, ¿cuál sería la nota final? A ver, la nota final, yo no puedo adivinar pues cuánto de nota van a sacar ustedes el primer parcial, el segundo parcial, el examen final, y no he visto. No, Licen, lo que La me refiero a la nota final se lo es pregunta, que... Licen, que Sí. muchas personas han dado su calificación en el grupo. Dijeron, yo saqué 15, yo saqué 10, entonces yo no sabía cómo ellos obtuvieron, al igual que la compañera, su resultado de la nota. Y le pregunté y me dijo que usted había dicho en su clase. A ver, joven, la calificación de la nota final es 20% el primer parcial, 20% el segundo parcial, el examen final sería 40%, son 80. 10% el trabajo final, que para tener el 10% del trabajo final, tiene que ser un excelente trabajo y además la moneda original. Sí, Y 10% de asistencia. 10% de asistencia. Entonces, yo sé ya quiénes han asistido ya, y sé quiénes no han asistido regularmente, porque tenemos una secretaria que también nos ayuda a controlar la asistencia. Bien, el primer parcial, jóvenes, no sé si se han fijado al inicio de la nota, dice 100 puntos. Quienes se hubieran sacado menos de 50, primer parcial, ya no tienen, pues, probabilidades de aprobar, digamos, ¿no? Los que se han sacado más de 50 puntos, multipliquen, a ver, hay un estudiante que se ha sacado 60, 60 por 20 dividido entre 100, ¿cuánto tiene sobre 20? 60 por 20 dividido entre 100, ¿cuánto tiene sobre 20? Su ponderación. 12. 12 tiene sobre 20. Supongamos que saque el segundo parcial otros 60, otros 12 son 24. Más 10 de asistencia, 34. Más 10 de su trabajo final, 44. Y supongamos que saque el examen final, 30. 30 multiplique por 40 entre 100. Supongamos. 12, Licen. 34 más 12, ¿cuánto sería su nota final entonces? 46. 46. Ese sería su nota final. Si es que sacara en el examen final 30 sobre 100. Entonces, para aprobar ese joven, tiene que sacar mínimo 60 puntos en el examen final. Y que supongamos que el segundo examen parcial hubiera sacado 60.
y supongamos que no se haya faltado ni un día en las clases, y supongamos que presente un trabajo bien hecho. Un carátula, índice, pie de página, cita bibliográfica, bien ordenadito el documento. Entonces, no quiere decir, jóvenes, y ese es el error que piensan todos los estudiantes. Se sacó el primer parcial 20, digamos, sobre 100. Segundo parcial se sacó 30 sobre 100. 30 más 20 son 50. Tengo 50 de nota, dice. Más 10 de asistencia, 60. Más 10 de trabajo práctico, 70. Ya estoy aprobado, no puedo. Y es verdad, ni siquiera vienen al examen final. ¿Por qué? Porque consideran que está aprobado. Falso, mentira, no es así. Entonces, la nota que se saca en el primer parcial se multiplica por 20 y se divide entre 100. Y esa es la ponderación sobre 20 puntos. La nota que se saca en el segundo parcial multiplican por 20 y lo dividen entre 100. Esa es la ponderación sobre 20 del segundo examen parcial. Y la nota final, ¿verdad? Que si hubieran sacado 50, multipliquen por 40 divididos entre 100, y esa es la ponderación de la nota del examen final. Ahora, los 10 puntos de asistencia no cambian, no hay ninguna ponderación. Los 10 puntos de trabajo final igual no cambian. Son 10 puntos. Pero para sacarse 10 puntos en el trabajo final, ese trabajo tiene que estar excelente. Entonces, hay estudiantes que no colocan, por ejemplo, índice, número de página, no hay bibliografía, no hay conclusiones, va restando. Y el orden de los textos de cada documento no están bien centrados, ni siquiera los copian, lo bajan de internet, ni siquiera lo arreglan las letras, no borran el color de las letras, todo un desastre. 2 puntos, 3 puntos le coloco. Por eso les pregunté yo al inicio de clase, ¿ustedes han llevado metodología de investigación? Sí, me han dicho. Entonces, ya deben saber la ortografía, cómo insertar el número de página, cómo insertar el índice, cómo centrar la documentación. Todo trabajo de investigación tiene conclusiones, las conclusiones, el resultado del análisis del estudiante que ha hecho sobre ese trabajo. La bibliografía es de los libros que han utilizado ustedes o han bajado de una página virtual, ¿verdad? Que al escribirlo en el documento hay que escribirlo en el método APA. Deben saber todo eso. Yo dicto metodología de investigación, pero yo todas esas cosas le enseño a los estudiantes de la materia que corresponde, pues, ¿no? Entonces, por eso con ustedes estamos haciendo un ensayo, se llama ensayo de investigación, análisis de las relaciones comerciales de Bolivia con Chile, pero bien elaboradito bajo las normas y procedimientos de la metodología de investigación. Incluso estamos la estructura, cómo van a ser los pasos, cómo van a hacer el trabajo. Dicen, disculpe que lo interrumpa, en el primer examen había una de las preguntas que decía grafique, ¿no? Sí, las dos preguntas, la 9 y la 10, era de complementación. Entonces, Sí. Esas preguntas no lo he corregido todavía en los días. En vez de carnavalear, esos días voy a corregir. Esa nota suma a la que han sacado. Suma. Ya nos avisa. Cada pregunta tiene su puntaje, no es lo mismo. Si son 10 preguntas, aparentemente cada pregunta vale 10 puntos. Mentira. Las preguntas de selección valen 5 puntos. Las preguntas de complementación valen 10. Y si es en gráfico, por ejemplo, que les he pedido gráfico del flujo circular del dinero de las empresas, ese vale 15, por ejemplo. Y la última vale 15, son 30 puntos si han hecho bien eso de la pregunta. Y si han sacado 20 más 30 son 50 ya. Entonces, jóvenes, por favor, a mí me extraña que ya porque esta materia es del octavo semestre, ¿sí o no? Que no les expliquen los profesores cómo se saca la ponderación de la nota. Y por eso hay tantos problemas entre docentes y estudiantes. Creen que los estudiantes, nosotros los aplazamos a propósito. No es así, joven. Pero ¿por qué creen que los estudiantes nosotros los aplazamos a propósito?
porque no les explican sus docentes el sistema de calificación y la ponderación. Eso es lo que no les explica. En cambio, yo a todos mis alumnos les explico, profesor, ¿por qué yo si he dado mi primer parcial 60, el segundo parcial le he sacado 40, el examen final le he sacado 25 y no me da mi nota, profesor? ¿Por qué? A ver, multiplique, pondere. Recién me dan la razón. Hay otros estudiantes que sacan el primer parcial 60, el segundo parcial 80, el examen final ni vienen siquiera, o 20, sacan o 25. No presentan trabajo, ya no vienen al examen final, porque creen con la nota del primer parcial, segundo parcial, ya están solucionadas la materia. Mentira, joder. Para sacarse 20 puntos el primer parcial, el examen tiene que resolver y sacarse 100 puntos. Y lo ponderamos 20 puntos primer parcial. El segundo parcial, otro 100, otro 20, son 40. El examen final se sacan 100 sobre 40, son 40 más 40, 80. Y si ha venido regularmente a las clases, 5, son 85. Y si su trabajo final ha hecho a media, otros 5, son 90. Pero ¿por qué, profesor, tengo 90? Si yo mi primer parcial he sacado 100, el segundo parcial 100, el segundo parcial, el examen final 100. Sí, pues por más que saque 100, la ponderación es 20. El primer parcial, el segundo 20, el examen final es 40, y nomás hay 80 nomás. Para tener 10 en asistencia, tiene que tener el 100% de asistencia. Para tener 10 puntos. Para tener 10 puntos en el trabajo final tiene que ser excelente. Excelente. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Ojalá que se lo graben lo que les he dicho, porque el mismo sistema de calificación es todos los profesores. Bueno, hay algunos locos, digamos, que un examen le toman durante el semestre. O hay otros locos que todo el semestre no pasan clases, faltando 2 meses para que termine el semestre y recién aparecen. Y ni siquiera van ellos, lo mandan a su ayudante. Sí, le dicen así es. ¿No ven? Y le toman un examen. Mentira, el reglamento de la universidad es tomar 2 parciales, un examen final, un trabajo final, y algunos, yo por ejemplo, no tomo asistencia, pero les doy trabajo práctico y les doy exposición, y ahí se lo ganan los estudiantes. Sí, le dicen. Entonces, yo por ejemplo en esta materia tienen trabajo práctico, les he subido los 3 primeros capítulos. De los otros no les voy a subir porque es pérdida de tiempo, ¿no? Pero hacen su trabajo práctico y tienen asistencia, les pongo sus 10 puntos, digamos, ¿no? Entonces, jóvenes, es así. Dicen, disculpe, la cuestión de lo que hoy día tuvo el examen en la mañana, yo no pude asistir, mi celular se fregó. Ahorita estoy conectada de otro, en este voy a dar examen. Ya, pues, hija, discúlpeme, esos problemas que ustedes tengan, yo no puedo solucionarlos porque yo estoy en mi casa y ustedes están en su casa. Ustedes tienen que prever a tiempo eso. Ya les dije, tienen que tener mega, tienen que tener su batería full. Otro, tienen que tener espacio en su celular porque hay que subir imágenes y las imágenes ocupan mucho espacio en los celulares. En las computadoras no hay problema. Y justo cuando van a mandar su examen, se le baja la señal del internet en la zona, en el barrio. ¿Qué pasará? Pues no hay esos problemas. Esos problemas, jóvenes, yo no puedo solucionar. Eso escapa de mi responsabilidad. Incluso, ustedes al momento de inscribirse han dado un número de celular y han dado un número de correo electrónico, el Gmail. Entonces, yo les mando el formulario y les llega a su correo electrónico, a su Gmail. Pero el día de que estén dando examen, tienen que entrar al aula virtual para que yo pueda considerarlo como clase, digamos, como asistencia en clase. Como asistencia. Licenciado, Sí. buenas noches, ¿cómo está? Dígame, Raquel. Una consultita, también Sara soy. Ahí También, dice Vidaurre Raquel, dice ahí en la pantalla. No, Sara Olivera, me sale a mí. Por nada más le voy a cortar la pantalla, la imagen se lo voy a mandar.
Yo pienso que estoy hablando. Ahora sí, con Sara Olivera. Ahora sí cambió. Ahora sí. Bueno, licenciado, una consultita. El tema de las capacitaciones, lo del libro, también ayuda, ¿no? Con el tema de las notas. Pasa que algunos Sí, mal en sí, el primer sí, eso parcial, les ayuda. licenciado. Siempre y Pero bueno, cuando que hubieran espero mejorar participado. el segundo y tercero. Sí, no, sí, lo estoy haciendo. Así que por Si eso. les ayuda, ya les he dicho, si se quedan con 45, con 42, con 40, me presentan el certificado que han hecho esos cursos de manera adicional, obviamente que les ayuda en la nota, les ayuda. Pero si han hecho Bueno, igual cursos, digamos, en tengo el otros lugares, comprobante, digamos, en otra licenciado. universidad, en otro instituto, eso sí que ya no son muy bien, ya no califico. Le dice, ¿Sí? lo que le voy a presentar va a ser el comprobante de pago, porque recién la próxima semana va a terminar la capacitación. No sé si yo voy a entregar nota el otro jueves. Pero tengo Hay el tiempo. comprobante de pago, ¿no? Porque el certificado nos van a dar después del curso. Y este Certificado, sábado hija. no va a haber clase, va a haber el próximo. Pero yo ya estoy inscrita, dice, ya iba a pasar clase y todo. Ya. Solo que se postergó Les la sirve, clase para el joven. próximo No es sábado por obligatorio. carnaval. Escúchenme, jóvenes. No es obligatorio, pero les ayuda en su nota. Les ayuda. Ahora, el libro, el texto que han comprado, es obligatorio que cada estudiante tenga su texto. ¿Por qué? ¿De dónde van a sacar? ¿De dónde están sacando para estudiar para el examen? Y me he dado cuenta algunos estudiantes que no han estado asistiendo a clases ni han comprado libros, por eso tienen 15, 5 puntos tienen. Entonces, imagínense 5 sobre 100. El segundo parcial que saquen 20 son 25, digamos. Al final que no asistan. Ya no, ¿para qué van a venir al final? Entonces, a mí me preocupa esa situación de los jóvenes. No es porque uno les obligue, sino cada estudiante, si se quiere formar profesionalmente, esa formación es netamente particular, es autónoma. Pero también hay que cumplir, digamos, ¿no? Uno tiene que cumplir con la fotocopia, con los libros. Eso no se lo vamos a dar. Nadie, ¿quién va a la biblioteca ahora? O sea, por ejemplo, en el Classroom están las bibliografías. Pueden copiar la bibliografía y irse a buscar la biblioteca, ahí están los libros, pero nadie va a la biblioteca. ¿Quién va? Ni siquiera el texto que les he dado para que se compren, la leen. Y tanto lío hacen para comprarse, Dios mío. Como si el beneficio va a ser para mí. No es así, joven. No es así. Entonces, un gusto saludar a los jóvenes. Mañana empezamos el examen 8 en punto. ¿Sí? 8 en punto. Las clases son 7:45. 15 minutos esperamos. 15 minutos de espera. Ahora, el que no entró nomás. Pues no, a mí me vale, digamos. Bien, joven. ¿Alguna pregunta? Chao. Hasta luego, Vicen. Hasta luego, Licen, que tenga buenas noches. Hasta luego, Licen. Chao. Qué buenas enseñanzas.